Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar conociendo la historia y conociendo el lugar de lo que es la Bodeguita del Medio. Un lugar que es súper conocido porque muchos escritores, políticos y personas famosas lo han visitado, y también porque supuestamente preparan el mejor mojito de toda Cuba, o uno de los mejores mojitos de toda Cuba. Entonces, bueno, vamos a visitarlo, vamos a recorrerlo, vamos a conocer un poquito de historia, porque tiene una historia bastante interesante y una historia que muchas personas no conocen. Entonces, si te gusta, quédate hasta el final para que conozcas más de este lugar. Esta es la catedral, un lugar muy importante de aquí de La Habana Vieja. Y bueno, esta es la plaza de la catedral. Vean cómo se ven las estructuras de aquellos años, de aquella época. Está muy bonito. Aquí ya estamos llegando a la Bodeguita del Medio. Desde que pisas esta calle te das cuenta que hay muchísimas, pero muchísimas ventas de souvenirs, cuadros, gorras, todo tipo de souvenirs para los turistas. Antes de probar el mojito, vamos a conocer más de la historia de la Bodeguita del Medio. La Bodeguita del Medio es un lugar muy conocido por los mojitos cubanos que sirven y por ser frecuentada por Ernesto Hemingway, quien estuvo muy presente en la cultura habanera. Este dejó una frase muy conocida que dice: mi mojito en la bodeguita, mi daiquiri en la floridita. En 1942, Ángel Martín compró la bodega La Complaciente, que convertiría en Casa Martínez, donde se vendían productos típicos y se daban algunas comidas, y la gente acudía con sus amigos. Al poco tiempo de que la bodega se convirtiera en bodeguita, empezaron a acudir personas relevantes como Gabriela Mistral, Agustín Lara, Pablo Neruda, Ernesto Hemingway, Nicolás Guillén y Carlos Mastronardi. En 1948, la Casa Martínez pasó a ser lo que conocemos hoy como la Bodeguita del Medio, aunque no fue hasta el 26 de abril de 1950 que se inauguró oficialmente. Después de 1959, la Bodeguita del Medio fue cerrada en medio de una ofensiva revolucionaria y sus paredes pintadas, por lo que se perdieron las firmas originales de las personas que habían estampados en las paredes. También se perdieron algunas de las fotografías. Gracias a Salvador Allende, quien fuera años más tarde presidente de Chile, se reabrió el local. Gracias a él, algunas fotos fueron recuperadas y otras fueron donadas. Se pudo reconstruir el ambiente de su época y dibujar las firmas perdidas. O sea que las firmas que están ahí actualmente no son firmas originales. Como dato curioso, en septiembre de 1997 una bomba estalló dentro de la bodeguita. Resulta que había gente en contra de locales de lujo turísticos. Varias docenas de personas resultaron heridas. El culpable de este suceso, según se conoce, fue el salvadoreño Ernesto Cruz.
Demasiado alcohol para mí. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la experiencia en la bodeguita del medio. Bueno, hay mucho que decir. Primero quiero mostrarles el dibujo, ya lo vieron en el video, pero se lo quería mostrar, o sea, está muy bonito. Y la verdad dibuja bastante bien y no me arrepiento de haber pagado por esto, creo. No me arrepiento de haber pagado por esto porque sí me gustó mucho y creo que va a ser un bonito recuerdo de la bodeguita porque no creo volver a ir. Bueno, hablemos de lo que es la bodeguita del medio. Primero que nada, están todas las paredes llenas de firmas de personas. Ya saben que las firmas originales de todas las personas famosas que han ido no están, porque en 1959 pintaron la bodeguita del medio, entonces las firmas originales no están. Se nota muchísimo, recordemos que en Cuba ha bajado muchísimo el tema del turismo en los últimos años, debido a que, bueno, ya la gente, no sé, los turistas se van dando cuenta de la realidad y tal, y entonces creo que por eso no deciden venir a Cuba. Y pues entonces la bodeguita del medio se ve bastante vacía. Cuando llegamos estaba llena, había bastante gente porque cuando hacen los recorridos guiados esto de los turistas, los paquetes que compran, obviamente un lugar a los que los llevan es a la bodeguita del medio. Entonces tuvimos la suerte, por decirlo así, de llegar y que hubiera un tour ahí en ese momento. Ya cuando terminó el tour de ellos, que se los llevaron, nos quedamos nosotros solos. Y bueno, ya la bodeguita estaba vacía, obviamente ya no tocaba música porque siempre esperan a que lleguen los turistas. Y fue un tanto incómodo, yo lo sentí muy incómodo. Bueno, nos confundieron con turistas porque claramente los cubanos no visitan este lugar en su mayoría porque es un lugar un poquito caro y es un lugar que está más bien asignado para los turistas. El mojito cuesta $6 o 6 euros. Si eres cubano o si eres extranjero, obligatoriamente lo tienes que pagar con tarjeta, pero con moneda extranjera pudimos pagarlo en efectivo. Pagué $6 por el mojito. La calidad del mojito estaba
súper buena, eso sí, es algo muy bien. El mojito estaba muy, pero muy bueno, la verdad me encantó. Y yo no soy muy fan de estas cosas, pero sí me encantó mucho. Todavía tengo un poquito de mareo por el alcohol que tiene, pero sí, el mojito estaba increíble. La música que tocan ahí es música obviamente cubana. Y eso está muy bien también. Lo único malo que le veo a esto de la bodeguita del medio es la presión que hay hacia los turistas en las afueras. O sea, hay muchísimas personas obviamente tratando de buscar dinero, que yo entiendo que la gente haga cosas para tratar de buscar dinero, pero ya eso de, ¿cómo decirte?, acosarte o presionarte demasiado ya es un problema. La persona que nos hizo este dibujo lo empezó a hacer sin nuestro permiso, o sea, como que ya estábamos comprometidos porque ya lo había empezado a hacer. No me arrepiento porque estaba muy bonito, la verdad dibujó bastante bien, ya le dejamos ahí su propina, pero había muchas otras personas que estaban pidiendo dinero así de gratis, como que, ay, dame dinero, y entonces ya él no quería seguir gastando dinero, lo que le di fueron 100 pesos y él quería que le diera otro billete porque vio que teníamos más dinero y entonces ya eso es acoso, ya eso es presión. Habían otras personas que tienen como el para escribir en la pared de la bodeguita y o sea, bastante caro, o sea, literalmente yo me puedo poner ahí con un plumón y gano más que lo que gano en YouTube. 1000 pesos por 2 personas, escribir el nombre y la tinta estaba hasta gastada. Pero bueno, sí siento que es una situación bastante fea estar en un lugar que lo quieres pasar bien, como la bodeguita de en medio. Yo siento que es un lugar perfecto para pasarla bien, porque tiene música, la bebida, aunque no hay casi turistas, solamente los recorridos, pero esta presión afuera es muy fea. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, dando la recomendación, te recomiendo ir a la bodeguita en medio, sí te lo recomiendo. Igual que te recomiendo que tengas muchísimo, pero muchísimo cuidado y no te dejes coaccionar por nadie, o ¿cómo decirlo? No dejes que nadie te esté pidiendo cosas de mano, no. Tú ves claro de que tú quieres ir a tomarte tu mojito. Si tú te quieres hacer un dibujo de esto, te lo puedes hacer, pero no dejes que nadie más te presione para quitarte dinero. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Coméntame qué tal te pareció, coméntame qué tal te pareció la bodeguita de en medio y todas las cosas que dije sobre esta. Si vendría, si no vendría. Y nada, deja tu like, comenta y suscríbete para que conozcas lo bueno y lo no tan bueno. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.